Mi nombre es Elvia Guadalupe López Cano. Nací en el municipio de Oxuscap, Yucatán. Emigré aquí a los Estados Unidos en septiembre de 1994. Tengo 13 años viviendo en South San Francisco, que está como 15 minutos de aquí, ¿verdad? Y trabajo aquí en la ciudad de San Francisco como niñera, como nana. Pues realmente me identifico como yucateca, pero tengo de todo un poco, ¿verdad? Porque mi madre es mestiza, mi padre es mestizo. Mayera porque ellos hablan la maya, sin embargo nunca tuvimos como la oportunidad de aprenderlo correctamente como el hablado, pero yo lo entiendo por lo que me considero mayera, ¿verdad? Porque yo puedo hablarlo como, pero no muy no fluido, pero sí lo entiendo perfectamente. Y yucateca, pues porque mi mamá es mestiza, ¿verdad? Y nací en la península de Yucatán. Mi papá era mestizo y usaba sus cacles, ¿verdad? Sus cacles, le dicen, sus cacles. Cacles son unos guaraches originales del vestido del mestizo ahí en Yucatán. Mi padre trabajó años en la Sarch como del cuidado del ambiente, ¿verdad? Sin embargo, por razones ¿cómo se llama?, del vestido, que le exigían poner zapatos cerrados, él renunció a esa oportunidad. Pero sin embargo, mi padre fue una persona que fue a cuarto año de primaria, pero muy inteligente. Estuvo en Texas él por meses y trabajó y regresaba. Él estuvo en varias partes de México y fue tesorero del pueblo de Oxuscap. Fuimos un poquito restringidos de la vestimenta porque pues nosotros, mi madre quería que fuéramos a la escuela y no que fuéramos discriminados. Usamos ¿cómo le dicen? Nos pusieron catrinas a nosotras. Catrín para mí son unas personas que aspiran, así es lo que yo pienso, ¿no? Que es lo que se mira, que tienen la oportunidad de ir a la escuela. Porque yo siempre he tenido mis ideas muy diferentes. No me siento diferente a todos, pero bueno, todos somos diferentes, pero me siento como las mujeres, por decir, nunca se querían subir en las motos. Es malo mirar que se suben las mujeres en las motocicletas. Entonces era mucha la restricción de que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer aquello, que porque la vecina. Entonces era mucho tensión como adolescente, entonces yo pedí mi libertad y me vine al país de las libertades. Me encantó. Te lo juro que cuando yo estuve aquí en San Francisco dije, wow, esto me encanta. Yo soy una de las personas que yo pienso que es cuando ya uno crece, ya tiene uno su propia raíz ya, ¿sabes? Al que tu madre te diga algo, tú ya tienes tus propias ideas a una determinada edad. Unas ideas tal vez tontas, pero son tuyas, que tú vas por ello. Era yo tan inexperta a los 19 años. Yo crecí en un lugar muy pequeño, ¿verdad? Entonces todos se conocían, era muy controlado todo. Cuando vine a este país, totalmente diferente. Yo tengo una historia bien bonita porque mis padres, te digo, que hicieron en granjas. Ellos crecieron en una granja y yo crecí un puerquito y de ese puerquito conseguí mi bicicleta, ¿verdad? Que con eso me dijeron de que, pues amé mi puerco, ¿verdad? Era mi mascota, hasta la fecha amo a ese puerco, ¿verdad? Entonces, pero compré la bicicleta. Y después entonces cuando yo quise comprarme la moto, ¿verdad? No, mi madre siempre me decía que primero me iba a comprar el ataúd, porque como no es, como te digo, son personas cerradas que siempre piensan como en lo que va a pasar, ¿sabes? Que te vas a accidentar, que algo peligroso, que no es de mujeres, esa escuela vieja que tienen ellos. Y es lo que yo les enseño a mis hijos, lo mismo que mis padres me enseñaron, a ser unas personas independientes, creativas, emprendedoras. Solo simplemente yo les di las armas que tiene este país, ¿sabes?
porque desgraciadamente puedes ver la diferencia como yo crecí, como ellos tienen la vida, ¿verdad? Que a veces ellos dicen, oh, no, 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 pero le digo, si tú le metes ojo a lo que tú tienes, es bastante. Porque yo pasé muchísimas cosas, muchas discriminaciones y muchas cosas de mi gente, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma razón de que ellos son blancos, ¿verdad? Son claritos de color y son mejores, así lo piensan ellos. Pero yo nunca tuve esa mentalidad de ellos mejores, porque yo siempre he pensado, digo, si ellos pueden, yo puedo. Y eso fue pienso que es mi fe, mi fuerza para seguir adelante. Mi propósito y mi meta fue juntar en un año el dinero de una motocicleta, ¿verdad? Para regresar y yo seguir mi vida en México. Pero pues conocí a mi esposo, me casé, tuve mis hijos y ya fue totalmente otra historia. Después de 23 años, ¿verdad? Que ya mis hijos crecen, Andy tiene 24, ya mi hija tiene 23, Gonzalo ya tiene 19, la edad que vine yo a este país. Pues tengo un poco más de tiempo yo para disfrutarme a mí misma, ¿verdad? Entonces, me gusta comprobarme que todavía puedo hacer muchísimas cosas. Realmente disfruto mi trabajo porque uno de los requisitos que yo pido de mi trabajo es que realmente me dejen ser yo, ¿verdad? Porque para mí un encaje para hacer, encajar con la familia, como química con la familia es muy importante. Entonces yo tengo que agradarles a ellos y para ellos que puedan apreciar lo que yo estoy enseñando, que realmente pues yo les enseño ¿cómo se llama? Mi persona, ¿verdad? Les enseño a jugar mis juegos, mis bailes, a cocinar, mis comidas yucatecas, mi dialecto. También les hablo que el tuch, que su ni, que su pol, y muy lindo, pero los niños en un segundo lo absorben. Una vez les repites algo y ya se les absorbe, pero así de rápido. Ni, pues es cabeza, nariz, y pol, cabeza, tuch, chic, loch. Oh, le hiciste lochito al oso, le digo, ¿verdad? Y ella ya sabe que es lochito, que es un carro, es entre inglés, español y maya para mí. Pues realmente el idioma maya yo siempre lo he practicado, me ha gustado, como te digo, no tuve la oportunidad de aprenderlo fluido, ¿verdad? Pero lo practico como palabras esenciales como koshaná, koshwene, incahuené, bashkamendik, le digo, a veces le digo a Stephanie y dice, ¿qué mami qué estás diciendo? A mi jefe le digo ahora, le digo, como siempre estoy para mí, como mi especialidad son gemelas. Entonces, siempre estoy yo les cocino porque me gusta que coman los babies comida fresca, es más fácil para que no sean piquis, no sean difíciles de comer. Entonces le digo a mi jefe, matushulu le miajo, le digo, ¿verdad? Y dice él, Elvia, dice, ¿qué dijiste? Perdón, pero no es español, ¿verdad? Me dice. Y le digo, no, es maya. Me recuerdo que mi madre, por eso que yo me acuerdo, ¿verdad? Porque ella lo decía, matushulu le miajo, decía, como que no se acaba el trabajo en la casa. Y es cierto, ahora yo lo sé. Muchísimas cosas que mi mamá repetía, yo decía, ay mami, ¿por qué? Yo no me hace make sense, no lo entiendo. Y ahora yo lo repito, porque ahora me está pasando, ya estoy en la edad de mi madre. Sería muy hermoso recuperar todas esas costumbres. Sería otro comienzo para otra nueva generación. Porque desgraciadamente como la educación lo marginó, ahorita misma la educación lo está tratando de recuperar. Y yo pienso que todavía muchísima gente tiene esas raíces bien puestas, ¿sabes? Como están muy orgullosos de ser lo que somos, ¿verdad? Y a pesar de que no tenemos la herramienta que es la educación, hemos crecido porque muchísima gente ha sobresalido a través de a través de los hijos, de la familia, que pues es el gol de una madre, ¿no? Que tenga unos hijos de bien. Aquí siento que está mi hogar porque yo realmente ya a los 19 años, por decir, yo lo que ya viví, yo ya lo dejé allí. Y sí, lo amo México y
y amo, quisiera regresar pronto, ¿verdad? Pero pensando ya en un hogar, algo que es mío, es donde están mis hijos. Donde están mis hijos. Puedo decir que donde ellos pueden estar es aquí. Y es muy difícil que la gente lo entienda, porque por decir, si yo voy y muestro la bandera de Estados Unidos orgullosamente, ellos piensan que yo estoy rechazando la bandera de México. Y no, así como yo soy muy patriótica de México, igual estoy muy orgullosa de Estados Unidos, porque Estados Unidos me ha dado lo más precioso que tengo, que son mis 3 hijos. Y esas oportunidades que ellos van a tener, a pesar de que yo no las tuve, es mi, ¿cómo le dicen? Es mi tesoro, es lo que yo obtuve.